a terminar ya. Esta es la 22ª conferencia, hermanos. Número 22 desde que comenzamos, imagínense. Del 1 al 3 nos ha llevado 22 estudios bíblicos sobre las iglesias. Y vamos a terminar la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 y el versículo 17. Vamos a leer al 22, 17 al 22. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Cuando iniciamos el estudio a la Odisea, pudimos ver que esta iglesia, hermanos, era una reunión, era una asamblea de personas que no se habían salvado. Y podemos preguntarnos en esta época en que nos ha tocado vivir, porque esto es una especie de un show traumático para muchas almas y corazones. ¿Es posible que en la iglesia o en las iglesias donde se reúne la gente supuestamente para leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios, ser exhortados, edificados, consolados, será posible, hermanos, que haya personas que no tengan la salvación y que tengan años asistiendo a estas iglesias? La Biblia dice esta noche de manera afirmativa, nos dice sí, es posible. No solo no es posible que haya un grupo de personas en las iglesias que no tengan la salvación y ni una experiencia con Dios realmente, sino que hay iglesias enteras, hermano, que no tienen la salvación de Jesucristo. Entonces, inmediatamente podemos concluir que no es el hecho de venir a una iglesia lo que lo hace cristiano. No es el hecho de pertenecer al catolicismo, a los protestantes, a los evangélicos, a los mormones, bautistas o cualquier otra denominación. El hecho de que usted forme parte de un grupo que tengan determinada etiqueta, digamos, no lo hace cristiano. Lo que a usted lo hace cristiano es cuando usted tiene un encuentro personal con Jesucristo. Cuando usted se mira a su interior, mira sus pecados y se mira como por primera vez se mira usted como lo ve Dios. Así como lo ve Dios, usted logra ver si en ese momento se arrepiente, cree lo que Dios hizo por usted, cree en la sangre derramada por sus pecados y cree que fuera de esta salvación está perdido eternamente y cuando usted muera se va a ir directamente al infierno. Entonces, la Biblia es clara cuando habla del destino eterno y de las personas que mueren sin su salvación. Entonces, esta noche vamos a estudiar y vamos a revisar cómo los tibios están metidos en graves problemas. Aquellas personas que no son ni fríos ni calientes están metidos en un lío. Cristo le dice a esta iglesia que la tibieza Él la odia, por lo que lo va a vomitar de su boca. Ya vimos que vomitar es una cosa, hermanos, que representa un pedazo de alimento descompuesto que nuestro organismo, que Dios diseñó este organismo, cuando recibe algo que no está de acuerdo con los jugos gástricos, que no es digerible, el organismo
tiene la reacción de sacarlo para poderse proteger o para protegerme, y hasta que lo saco de mi cuerpo, lo que me cayó mal, no vamos a poder tener salud. Así que muchas veces es muy beneficioso el arrojar de nuestro cuerpo aquellas cosas que nos han caído mal. Y esto lo usa Dios para simbolizar que no van a poder pertenecer a su cuerpo. Porque hay muchas personas que han tratado de meterse a la iglesia o de formar parte del cuerpo de Cristo de manera encubierta, a escondidas, de una forma ilícita, vestidos con su propia justicia y no con la justicia del Hijo de Dios. Lo primero que Jesús dice a esta iglesia en el versículo 17, y aquí nos revela lo que ellos en su corazón verdaderamente les impide tener la salvación. Y miren ustedes lo que Jesús le dice: porque tú dices. En el corazón de esa gente, ellos dicen, fíjese bien, que son ricos, que se han enriquecido y que no tienen ninguna cosa, tengo necesidades. Entonces Dios les revela que la característica peculiar de esas personas que llegan a la iglesia, que asisten a la iglesia y que no tienen la salvación, son personas que nunca han sentido la necesidad de Dios en sus vidas. Mire qué tremendo esto. No han sentido verdaderamente la necesidad de decir: Padre, si tú no entras a mi vida, yo estoy perdido. Si tú no me salvas, me voy a condenar. Si no entras y haces algo en mi vida, yo no puedo seguir siendo padre, esposa, hijo, dando estudios bíblicos. Cuando usted siente la necesidad imprescindible y profunda que tiene de Dios, es cuando usted está abriéndose a la voz del Espíritu Santo, y ahí es cuando Dios puede entrar a su corazón. Mientras usted crea que no tiene necesidad y que solamente tiene que venir a la iglesia para cumplir con su religión, ahí de 10 a 11:30 hacer marcar presencia para oír de vez en cuando la palabra de Dios, pero no ha sentido una profunda necesidad de Dios en su vida, mire hermano, no es salvo. Y una de las cosas que Cristo está mencionando que le pueden impedir a una persona reconocer su necesidad, ¿sabe cuáles son? Los bienes materiales. Vamos al libro de Deuteronomios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8, y veamos que esto fue precisamente la advertencia que Dios le hizo a la nación de Israel antes de que entrara a la tierra de Canaán. Deuteronomios 8, verso 11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Cuando todo empieza a ir bien, hermano, cuando ya tengo el sueldo que quería, ya tengo mi carrito, mi casita, ahí hay un peligro. Cuando ya usted lo subieron de puesto en la empresa, cuando ya tiene un sueldo bastante cómodo, ¿qué sucede cuando alcanzamos cierta comodidad, cierto confort y cierta, digamos, satisfacción con el trabajo que tenemos? Allí, en ese momento, nuestro corazón se puede enorgullecer. Ahí es el peligro cuando comenzamos a alcanzar alturas, porque las alturas marean la mente humana, hermano. Cuando un hombre o una mujer alcanza el éxito, cuando ya lo hacen diputado, ya es presidente de la empresa, ya es artista, ya es conocido, ya es músico, etcétera, etcétera, ya es famoso por aquí, tiene un puesto importante. Al llegar al éxito,
los seres humanos se descomponen. Las alturas nos marean. El aplauso, el reconocimiento, el dinero, nos enferma. La admiración de la gente nos afecta gravemente. Cuando nuestras motivaciones y el interior de la vida no reina Jesús, entonces nos enfermamos. ¿Qué nos dice el Señor? Que es peligrosísimo en la vida alcanzar éxito en la vida, porque miren, hermanos, Dios no está en contra de que usted pueda llegar a ser diputado, a ganar miles y miles, no. Dios no está en contra de que usted alcance lugares donde usted puede influenciar a la gente, pero cuídese cuando esa oportunidad llegue para estar en ese lugar y cuídese de tener a Cristo reinando en su lugar. Si no está al control Cristo de su alma, de sus sentimientos, de sus metas, ese éxito, ese dinero, esa prosperidad se va a convertir en la peor maldición para su vida. Eso se convierte en una maldición. Y esa es la razón, hermanos, porque el Salmo 37, David escribió: no tengas envidia de los que prosperan en su camino, ni de los que hacen maldades, porque como la hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomiéndale todos tus caminos y deleítate a sí mismo en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No se confíe porque ya hay dinero en la cuenta de banco, porque tiene una posición, un cierto trabajo. Ahí está el peligro. No se confíe porque en ese momento comienza a perder la necesidad de Dios. Y ¿saben algo, hermanos? Le pasa lo mismo a la gente en el matrimonio. Uno de los peligros más grandes, hermano, que pasa es cuando en un matrimonio el hombre trabaja y la mujer trabaja. Mire, en Génesis 3 hay una maldición para la mujer y hay una maldición para el hombre. El hombre iba a tener que ganar el pan con sudor de su frente, y la mujer tiene la maldición de parir con dolor y de someterse al hombre. Dios puso como un bordón ante la mujer, y esa es una maldición, que la mujer cuando llega a cierto momento, el hombre la tiene que jalar, porque dice: no se enseñoreará la mujer del varón. Génesis capítulo 3. Esa maldición, cuando una mujer se convierte en bendición cuando se pone debajo de su marido. Cuando ella lo hace así, eso es voluntario y ahí hay crecimiento. Ella se convierte en bendición. Pero cuando una mujer trabaja, el hombre trabaja y ella alcanza o gana más que su marido, mire, ahí pasan un gran problema. Esa mujer al ratito va a perder la dependencia del varón. Y sabe una cosa, en el último de los casos, la mujer va a decir: yo ni te necesito, si yo me he comprado mi carro, yo me compro mi ropa, me he comprado mi casa, últimamente yo no tengo ni por qué depender de vos, si yo soy autosuficiente. Esa mujer comienza a perder su sentido de dependencia del varón, porque ella ya alcanzó, porque gana más, porque ella es merecedora mucho más que el varón. Y pasa lo mismo en el matrimonio con Dios. Comenzamos a tener prosperidad y éxito y uno dice: ¿y para qué necesito a Dios? Voy a ir de 11 a 12, voy a tomar un estudio bíblico, pero no hay una relación, una comunión, un sentido de necesidad diario de Dios, porque realmente no tiene necesidad que Dios pueda satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Por eso dice aquí: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esta es una de las razones, y escuchen esto muy bien: Dios no está en contra de la riqueza, ni que tenga un BMW. El problema de la riqueza no es el dinero, sino el amor que usted le tiene a los bienes materiales. Ese es el problema. Comienzan los bienes materiales a convertirse en un ídolo de su vida y comienza a depender más de lo que usted tiene, y cuando la dependencia debería de ser en Dios. Si tengo
sin 20,000 pesos en la cuenta de banco puedo dormir a gusto, pero si no está una cantidad en el banco, empieza a perder seguridad, porque su seguridad no es Dios. Su castillo, su fortaleza son los bienes materiales. Hay que tener cuidado con eso. En Marcos capítulo 4, el Señor Jesús le advirtió, fíjese, acerca del mismo peligro en la famosa, esa parábola, digámoslo, del sembrador. Y allí Jesús está hablando otra vez de una semilla o de una persona que no tuvo la salvación. En Marcos capítulo 4 dice la Biblia en el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Mire usted lo que hace el afán, la preocupación, la presión de la vida, todas estas cosas entran a mi vida, hermano. ¿Y sabe lo que hace la preocupación? Que necesito más plata, tengo que trabajar doble turno. Todas esas cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Por qué? Porque mi mente está muy preocupada, muy afanada, y no tengo tiempo de estar con Dios ya. Ya no tengo tiempo de estar con Él. Ya me levanto y es el trabajo, es esto, es lo otro, pero ya perdí completamente mi contacto, mi relación íntima, que tiene que ser la prioridad, mi relación con Dios. Y sin darme cuenta, va llegando un momento en que últimamente no necesito más que echarme una persinada, una platicada rápida en el camino, amén, y me voy al trabajo, a la escuela, y esa es toda la dependencia que tengo de Dios. Regresemos a Apocalipsis y dice Dios a estas personas, las que realmente ellas viven en ignorancia. Fíjese, y no sabes, en el 17 le dice Jesús, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. Esas personas carecen de entendimiento, de este entendimiento que hoy que usted escucha este mensaje, el Espíritu Santo lo quiere despertar a esta realidad, porque usted no sabe realmente, en primer lugar, que usted es una persona, a pesar de lo que diga, tengo mi cuenta, tengo trabajo, tiene que darse cuenta que es una persona desventurada. Esta palabra griega, palaiporos es la palabra, mire lo que significa desventurado, significa aflicción causada por la soledad. Aflicción, temor, presión causada por la soledad, depresión profunda, de vacío, de vacío espiritual. Aquí estamos viendo, hermanos, diario en la televisión, en los Óscares, en los artistas, en políticos, gente de éxito. Vemos a toda esa gente que cualquiera puede decir, ¿y qué le hacía falta a Elvis Presley? ¿Qué le podía hacer falta a Michael Jackson? ¿Qué le hace falta a ese artista? ¿Qué encontraron allá en la cima? Lo tienen todo, tienen fama, dinero, publicidad, discos, todo aquello que el alma humana anhela. Pero ignoran que no es ahí donde se encuentra la felicidad. Esa gente no sabe y no sabemos nosotros que esas personas son las más vacías que existen en esta vida espiritualmente hablando. Tenemos que tener cuidado. La gente necesitaría convertirse a Cristo para descubrir la vaciedad espiritual del mundo que nos rodea. Todos esos hombres, todas esas gentes que admiran, deportistas, Hollywood, nadie sabe, ni siquiera ellos, que son las personas más solitarias de este planeta. Ninguna de ellas conoce de lo que estamos hablando, porque no saben que ninguna de las cosas de la vida se pueden encontrar con la felicidad. Eso dijo Cristo en Juan 13, se lo dijo a la mujer samaritana. Esa mujer quería encontrar en los hombres, quería encontrar la llenura.
Y así hay mujeres, así hay hombres que buscan y buscan y buscan y creen que una persona del sexo opuesto, que divorciarse, casarse con otro, que hay otro mejor que su esposo, su esposa. Y todo eso es el resultado de un corazón vacío. Y cuando estamos tratando de encontrar en un ser humano llenura, hermanos, es cuando comenzamos de verdad a convertir a ese ser humano en un ídolo. En un ídolo. Un ídolo es todo aquello que quiere llenar lo que solo Jesús puede llenar. Es toda aquella persona que puede ocupar en mi vida lo que a Cristo, solo a Cristo le corresponde, el trono de mi corazón. Entonces, nunca va a encontrar que esa persona le va a llenar ni su esposo, ni 3 esposos, ni que se case de nuevo. No, si no fuimos creados para ser llenados con nada de esta vida. El corazón tiene un vacío, le decía yo a un hermano, que tiene la forma de Dios. Y Dios nos hizo así para que encontráramos a Jesús y nos diéramos cuenta que es el único que puede llenar ese vacío del alma. Le dijo a la samaritana, mujer, le dijo, si tú supieras quién es el que te está hablando, quién es el que habla contigo, tú le pedirías de beber y él te daría del agua de la vida eterna. En primer lugar, si esa mujer supiera quién es Jesús, cuando usted sabe quién es Jesús, dígale, Jesús, Hijo de Dios, ven a mi vida, sálvame. Y esa es la responsabilidad de los cristianos, enseñarle al mundo quién es Jesús. Si ese mundo supiera quién es Jesús, ellos dirían, si eres el único que puede llenar este vacío, tú eres el que estoy buscando. No es la fama, no es el dinero, no es popularidad, es Jesús la razón de toda la existencia de nosotros. Esa mujer se había casado 5 veces, hermano. Cuando Jesús se la encontró, 5 maridos llevaba. Y usted ha visto artistas, ¿verdad? 8, 9. Elizabeth Taylor tenía 8, 9 matrimonios. ¿Y cuál es el problema? Que la gente cree que esa otra persona, con esta voy a ser feliz, y le sale bolo, drogadicto, y no, le salió peor que Jezabel. Y nos damos cuenta, hermano, que no es por ese lado, es una ilusión, es una falacia, es algo que no pertenece a la realidad. Y vivimos desventurados. Salomón lo experimentó en Eclesiastés capítulo 2. Dice que él mandó a traer 800 mujeres, tenía pues 300 esposas, 800 concubinas, él tenía músicos, tenía todo, tenía fuentes en sus casas, todo lo que quería, y después de todo lo que él probó, concluyó y dijo, vanidad de vanidades, todo absolutamente de lo que yo me he rodeado carece de sentido, carece de propósito para vivir. Sigo vacío. En segundo lugar, le dice Cristo, ¿no sabes que tú eres un desventurado? Y en segundo lugar le dice miserable. Esta palabra miserable es eleinos en el griego y significa digno de lástima. Digno de lástima. Si nosotros pudiéramos entrar a la vida de todas esas personas que ante la sociedad, ante la revista, las películas, la televisión, para nosotros nos hacen creer y han alcanzado el éxito y son personas felices, Dios les dice, si usted se asomara a su vida particular y algún día lo viera en su vida privada, en su casa, 2 horas, son dignos de lástima. Le daría lástima verdaderamente al ver la forma como viven atormentados con ese vacío tan profundo que experimentan, la soledad, rodeados de 1000 personas y al mismo tiempo sentirse las personas más vacías de esta vida. Y en tercer lugar, le llama ciegos. Esto significa que no tienen la capacidad ni de ver ni de comprender las realidades, fíjese bien, del mundo espiritual. Toda esa gente, hermano, como decíamos aquel día, son personas que viven en niveles del alma hacia abajo.
Esa gente cree que solo existe lo que pueden ver con sus ojos físicos, con sus oídos físicos, lo que pueden oler, lo que pueden tocar, lo que pueden sentir, todo lo que esté dentro de la ventana de los 5 sentidos, y esa filosofía se llama empirismo. Los empíricos, la mayoría son ateos, aquellos que dicen: yo no creo lo que no veo, no huelo, no siento, no oigo con mis 5 sentidos. Esa gente está limitada a una vida almática. La vida le llama personas naturales, así nacieron. No saben que hay otra dimensión que está arriba de este mundo físico que vemos, que es el verdadero, el real, y que cuando nosotros nos conectamos y hacemos contacto con ese mundo espiritual, es de ahí donde nos llega la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, el verdadero amor, la verdadera seguridad, la esperanza. Todas las cosas que valen en esta vida, mire, no están en este nivel de donde nosotros vemos, están en el nivel invisible, el espiritual, el que viene de Dios. Amén. Todas esas personas viven así, y muchos vivimos así, hermano. Aunque venga a la iglesia, aunque oiga, dijo Cristo, si usted no practica lo que oye, su fe es como la de los demonios. Va. Santiago capítulo 2, y los demonios también creen, hermano, pero no le hacen caso a la palabra. Y las iglesias, mire, están llenas de gente que dicen: yo creo en Jesús, Él es el Salvador, pero no tienen una relación con Él, no viven satisfechas, no viven tranquilas, no tienen paz, no tienen un propósito, no saben para dónde van, no saben qué quieren, no saben qué esperan de la vida, su vida no tiene dirección, viven con afanes, y todos esos síntomas hablan de que en su vida no existe una realidad del mundo invisible espiritual. Son personas ciegas a sus propias necesidades espirituales, perfectos, desconocidos de ellos mismos. Cristo dice que están desnudos. Eres una persona desventurada, pobre, ciega, miserable. Mire, y desnudo, dice. Mire, ¿a qué se refiere desnudo? Yo siempre me he visto, va a decir usted, pero hay una desnudez espiritual que experimentaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el Edén. En el momento en que pecaron, dice la Biblia, cobraron conciencia de que estaban desnudos. O sea, ellos antes de pecar vivían en el plano espiritual, estaban con Dios, la voz de Dios se paseaba, tenían comunión, tranquilidad había. En el momento que pecaron, ¿qué se sucedió? Ahí en ese momento el ser humano se desconecta, nos desenchuflamos, es la muerte espiritual. Cuando entra la muerte espiritual es la separación del espíritu, y comenzamos a depender de nuestros 5 sentidos. Entonces Adán le dice a su esposa: estamos desnudos. ¿Por qué no se habían dado cuenta? Cuando estaban conectados con el mundo del espíritu. Porque cuando vivimos en el mundo espiritual, vivimos en la inocencia, hermano. Vivimos en la inocencia. Un hombre espiritual puede ver una muchacha como si es su hija, y no se la va a estar comiendo ni revisarla desde la punta de los pelos de la cabeza al dedo gordo. Un hombre espiritual mira a una mujer como lo que ellas son, sin estar desnudándola con la mirada lasciviosa. Cuando usted anda en el espíritu, usted es inocente como los niños. Usted toma a un niño de 3 años y a una niña de 3 y los baña desnuditos en la regadera, y ninguno de los dos va a estar, ¿verdad?, o curioseando, nada. No, si no les importa. Pero en el momento que ya llegaron a 7, 8 años de edad y se ponen juntos, algo los hace taparse, porque ellos ya perdieron la inocencia. Y Dios nos muestra, cuando dijo en Mateo 18 que anhelara que nosotros fuéramos como los niños. La virtud más grande a la que Jesús se refería era a que nosotros como cristianos viviésemos en un estado de inocencia. En un estado, mis hermanos, en el cual nuestra mirada, nuestros oídos, nuestras acciones, nuestras palabras sean puras.
sin motivaciones equivocadas, que nos amemos con ósculo santo, que la forma como miremos a las personas, ¿verdad?, en todas sus cosas, que haya transparencia, que haya sinceridad, que sea como usted es, que no tenga una personalidad en la casa, otra en el trabajo, otra en la iglesia. Eso se llama hipocresía. Hipócrita es todo aquel que se pone una máscara y que no deja ver su verdadera personalidad porque no le conviene que la gente lo vea como realmente es. Esas personas no pueden ser cristianas. Fíjese qué delicado es lo que estamos diciendo. Cuando Cristo nos viste con su justicia y nos da su justicia para que nosotros podamos andar vestidos y no desnudos. Si bien todos nosotros somos como trapo de inmundicia y toda nuestra justicia, las cosas que usted cree que es justo lo que yo hice buenas obras, construí, mire, llevé ropa al asilo, le he dado dinero a los pobres, he sido fiel a mi esposa. Todas esas cosas que nosotros antes de convertirnos, fíjese bien, usted consideró, es desde su perspectiva y según su opinión, que eran buenas. Fíjese bien, dice la Biblia que ante los ojos de Dios eran como trapo de inmundicia. Podríamos traducirlo en el lenguaje nuestro como suciedad, pues, ¿verdad? Como algo sucio. Y nosotros todos caímos y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y nos damos cuenta que una persona sin Jesús y sin Dios es como una hoja que se cae del árbol. Y si el viento viene para acá, se la lleva para allá. Si viene para acá, se la lleva para el otro lado. ¿Por qué? Porque estas cosas no le pueden dar a nadie estabilidad. Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de hermanos, ni en camino de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su hoja a su tiempo, su hoja no cae, ¿verdad? Aquí se compara el justo con un árbol plantado con agua, dando fruto, con hojas verdes, y los pecadores siendo llevados como el tamo. El tamo son esos arbustos que en el viento, en el desierto se ven volar así, que se los lleva el viento. Esa es una comparación en el Salmo 1 entre el malo y el justo, ¿verdad? Las personas que se dicen cristianas y no son cristianas tienen una característica: la inestabilidad emocional, espiritual e intelectual. Por eso va de trabajo en trabajo, de mujer en mujer, de chavo en chavo, de cigarro en cigarro, como decía. Son gente inestable. En la mañana piensa otra cosa, al mediodía otra, una cosa hizo ayer, hoy otra cosa. Eso da inestabilidad y eso es el resultado de no estar plantado junto a la palabra de Dios, que son las corrientes de agua. Yo soy ingeniero agrónomo, yo sé lo que es estar plantado junto a las corrientes de las aguas y lo que quiso decir el Señor cuando dijo esto. En segundo lugar, dice en Apocalipsis 3:18, dice: por tanto yo te aconsejo que te compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte. Mire, el mundo en el que vive la gente es el mundo del alma, de los 5 sentidos. Cree que está bien el vestido, la ropa, pero él no sabe que Dios lo está viendo desnudo o desnuda. ¿Y qué significa esto? Que cuando nosotros venimos a Cristo, a la cruz del Calvario, y creemos que Él murió por nosotros, todas mis buenas obras, mi justicia, la religión a la que yo pertenecía, eran nada. Eran hojas de higuera. Cuando Adán y Eva se rebeló contra Dios, ¿qué fue lo primero que hizo? Taparse con hojas de higuera. En Marcos 11, cuando Cristo vino al mundo, ¿qué fue lo único que maldijo? Las hojas de higuera. ¿Qué conexión hay entre Génesis y Marcos 11? Que cualquier persona que crea que una religión le puede tapar
o presentarlo delante de Dios, está bajo maldición. Maldito el que no permaneciere en mí, o que permaneciera en las obras de la ley para acercarse a él. ¿Qué maldición es esta? Que se muere en sus propios pecados, hermano. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? No tengo con qué cubrirme, Señor. Mi religión es de apariencia. Soy una persona falsa. Esa transparencia. Tengo una religión porque me bautizaron chiquito, pero ni practico, ni tengo una relación contigo, no pago diezmos, no le soy fiel a mi esposa, veo películas pornográficas, tengo una vida doble, soy una persona descarada. Vísteme. Cuando usted reconoce eso, que está desnudo delante de Dios, entonces viene Dios y hace la justicia, la que Él cumplió con su vida, con su muerte, y entonces empieza a valer. Estábamos desnudos, vengo a la cruz del Calvario y Dios me dice: te voy a dar una justicia que no es tuya. Y esa justicia que Él nos da es la de Jesús. Él nos imputa, o sea, nos da, nos regala. Él está rodeado de justicia y Dios me la pone desde la cruz, me envuelve en esa justicia y ahora yo estoy entre los ojos de Dios. No es que yo sea justo, sino que esa justicia me la dieron en la cruz del Calvario y Dios me ve vestido de su Hijo y ya no me ve desnudo. Y cuando lleguemos al cielo, no vamos a llegar allá a tocar: Pedro, abrime la puerta, déjame entrar, hice buenas obras, mirad, mi abuelita la atendí, la llevé al sanatorio, me fui de rodillas hasta el centro. Todas esas son justicias propias. Ahí Pedro le va a cerrar la puerta y le va a decir: andate al infierno. Allá nadie puede llegar y enorgullecerse de lo que ha hecho. Entran vestidos con una obra y una justicia que no es suya. Es la justicia del Hijo de Dios. ¿Me explico? Esa justicia con la que Él nos viste son las vestiduras que se llaman de lino, las vestiduras resplandecientes que Cristo hizo en mi vida en la cruz. Y aunque seamos de la religión que seamos, persinados, remojados, y usted haya hecho y deshecho, que vaya a la iglesia bautista, y aunque su papá sea pastor, tenga la foto del Papa colgada, si usted no está vestido con la justicia de Cristo, porque ha reconocido que no tiene nada que ofrecerle a Dios y acepta lo que hicieron en una cruz por usted, ahí es cuando usted empieza a recibir la salvación de Dios. Y Dios le aconseja que se vista con esa justicia. Y el tercer consejo, dice Apocalipsis 3:18 a estas personas, el tercer consejo es: unge tus ojos con colirio. La ceguera representa en la Biblia, hermanos, la falta de entendimiento y de conocimiento de las verdades espirituales del reino de Dios. Una persona que no tiene al Espíritu Santo no puede mirar más allá de su intelecto, solo las verdades que le da su mente limitada, entenebrecida por el pecado, un intelecto corrompido. No puede, solo es por el sacrificio de Cristo en la cruz, hacer propio, reconocer que Él dio su vida por mí y eso es todo. En Mateo 11:25 Jesús dijo: nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si cualquier ser humano quiere enchuflarse, hacer contacto con el mundo espiritual, tiene que ser a través de Jesucristo, no hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo, dijo el Señor, en que podamos tener la salvación. No puede haber el conocimiento del mundo espiritual. Las personas ciegas aquí en la Biblia son aquellas que solo miran físicamente, pero están ciegas a la realidad de un mundo, hermanos, que es más real que el mundo físico que pueden ver ellos. Entonces, como las personas solo ven este mundo físico y ven que el que no tranza, no avanza en este mundo, que la belleza triunfa, ven que aquí el dinero es el que compra voluntades y se hace,
y los hace prósperos y ven que la popularidad y que las personas les aplauden cuando tienen buenos puestos, entonces la gente busca esas cosas. ¿Por qué? Porque está ciego a otra realidad, a otra verdad, que se da. Lo único que hacen es demostrarle que esto que le ofrece esta vida no es nada. Por eso el Señor dijo estas palabras, déjenlos, dijo, que son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego, dijo, guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tengan cuidado, hermanos. Tenemos que tener un gran cuidado en estas cosas. Nadie puede ir al Padre, dijo el Señor. Nadie viene, dijo, si no es a través de mí. El único camino que nosotros tenemos para ir al Padre se llama Jesucristo. No son las religiones, yo siempre insisto, siempre lo digo, no son las religiones. Es Él, el que dio su vida en la cruz, el que murió por usted y por mí. Yo siempre cuando voy a evangelizar digo esto, fíjese, siempre cuando voy a evangelizar le comparto a la gente lo siguiente y es una realidad. Yo siempre digo, una de las cosas que a mí me convencen del Señor Jesús fue que dio su vida por mí. Si a mí me capturaran, me llevaran detenido, me metieran a Mariona, aquí no hay la pena capital todavía, pero si me tocara ir si hubiera una pena capital y antes de que me vayan a llevar a la silla eléctrica, por decir algo, aparecieran ustedes y dijeran, ¿qué podemos hacer, hermano? ¿Cómo hacemos para sacarlo de ahí? Y yo les digo, solo hay una manera. Ya hablé aquí con los guardias y es que uno de ustedes entre aquí y lo maten por mí. Eso hizo Jesús por usted y eso hizo Jesús por mí. Dio su vida por nosotros y Él cargó nuestros pecados, no una parte, todos los pecados pasados, presentes y futuros. Usted tiene que apropiarse y creer eso en su corazón. Y todo aquel que creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice la Escritura? Será salvo. Inclinen su rostro, vamos a orar.